Profe, por si acaso está silenciado. Ok, gracias. Lo que les decía. Primero vamos a ver relación entre recordamos relación entre ángulos, que la suma interna de los ángulos de un triángulo da 180. ¿Ok? O pi radianes. Ahora, veamos este triángulo ABC. Tenemos un lado A, donde su ángulo opuesto es alfa. Tenemos un lado B, donde su ángulo opuesto es beta. Y tengo un lado C, donde su ángulo opuesto es gamma. ¿Ya? Yo gráficamente veo que el ángulo más grande, ¿ya?, es alfa, el que le sigue es beta y el que le sigue es gamma. ¿Ok? La relación de cuál es más grande de los ángulos, cuál es más grande el que le sigue, etcétera, se repite con sus lados opuestos. El lado más grande va a ser el opuesto a alfa, A. El que le sigue va a ser el opuesto a beta, B. Y el que le sigue va a ser el opuesto a gamma, C. ¿Ya? Entonces tenemos acá esta relación entre lados y ángulos. Y acá también mencionar que la suma interna de los ángulos es 180 y también mencionar que cualquiera de los ángulos, sea alfa, beta o gamma, mínimamente vale 0, no hay ángulos negativos, y como máximo mide 180. La suma me da 180, pero aparte de eso, máximo puede llegar hasta 180, mínimo hasta 0. No puede salir de ese rango, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de lo que es la ley de cosenos. ¿Ok? La ley de cosenos me da la siguiente fórmula. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc. ¿Ya? Donde a es un lado, b y c son los otros lados. Y alfa es el ángulo opuesto a A. Entonces, si yo quiero hallar este lado A, ¿ya?, yo necesito conocer estos otros dos lados y el ángulo entre ellos, o el opuesto a A, y utilizo esta fórmula. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sale esa fórmula? Es simplemente aplicar lo que ya han visto en trigonometría. ¿Ok? Acá lo que tenemos es un triángulo cualquiera, el cual lo voy a dividir en dos triángulos. Este triángulo rojo, este triángulo naranja. ¿Ok? Aparte de eso, voy a agarrar esta distancia y la voy a llamar U. ¿Ya? Como todo esto de acá era el lado C, fíjense, es el lado C. Esta distancia, ¿qué va a ser? Va a ser C menos U. ¿Ya? C menos U. Si a esto le llamo U. Y estos dos triángulos que tienen en particular que son rectángulos. Esos dos triángulos que tienen en particular que son rectángulos. Entonces, fíjense, voy a agarrar este rectángulo naranja, lo voy a apartar. Este es el lado B. Esto de acá es una altura C. ¿Ya? Esto de acá es el lado U. Y voy a decir, ok, tengo este ángulo alfa que me interesa y voy a analizar el seno de alfa, que sabemos que es opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? Es esta h de c, que es la altura del triángulo, entre la hipotenusa, que es b. De acá puedo obtener la siguiente ecuación, que h de c es b por el seno de alfa. Ecuación 1. ¿Ya? Lo mismo hago para el coseno de alfa, que es adyacente entre hipotenusa. El adyacente va a ser u, la hipotenusa va a ser b.
De acá yo puedo hallar la ecuación que u va a ser b por el coseno de alfa. Ecuación 2. Y ya. Una vez que tengo esto, voy a mi triángulo rojo. ¿Ya? Mi triángulo rojo es un triángulo también rectángulo en el cual puedo aplicar Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa en este contexto? Es A. Entonces, A al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. Un cateto es h de c al cuadrado y el otro cateto es esto de acá que hemos dicho que es c menos u al cuadrado. Esto de acá lo voy a llamar la ecuación 3 y lo que me resta hacer es reemplazar 1, 2 en 3. Cuando yo reemplazo 1, 2 en 3, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Que a al cuadrado es igual a hc, que es b por el seno de alfa al cuadrado, más c menos u, pero u ¿qué es? B por el coseno de alfa y todo al cuadrado. ¿Ya? Y luego desarrollo. Desarrollo. ¿Ya? Hemos llegado a esta ecuación de acá. A al cuadrado es igual a b por seno al cuadrado más c menos b por coseno al cuadrado. ¿Ok? Esto de acá es un binomio al cuadrado. Va a ser el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, b coseno cuadrado de alfa, b cuadrado coseno cuadrado de alfa, menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2 veces c por b por el coseno de alfa. Luego voy a factorizar acá esto con esto, voy a factorizar y me da esto de acá. Y seno cuadrado más coseno cuadrado de cualquier ángulo me da 1. Entonces me va a quedar 1 por b cuadrado más c cuadrado menos esto valor y tengo esto. ¿Ya? Entonces, de ahí esa es la ley de cosenos, ¿ya? ¿Y de dónde sale? Sale de analizar. Simplemente parto a la mitad del triángulo rectángulo y lo analizo. ¿Ok? Hemos hallado para un lado. Haciendo el mismo análisis, se puede llegar para los otros lados. B al cuadrado, ¿qué va a ser? Va a ser los otros dos lados al cuadrado menos 2 veces C por A por el coseno del ángulo que hay entre C y A. ¿Ok? Entonces, llegamos a todas estas variantes para hacer lo mismo. ¿Qué es sobre lo que tienen que recordar o anotar? Es lo siguiente. Esta ley de cosenos la utilizamos cuando una opción es que conocemos los tres lados y queremos calcular un ángulo. ¿Ya? Entonces, si conozco los tres lados de mi triángulo y quiero calcular este ángulo o este ángulo o este ángulo, puedo utilizar cualquiera de las tres ecuaciones para hallar el ángulo que me interese. Solamente tengo que despejar. Y la segunda posibilidad es que conocemos dos lados y el ángulo, no cualquier ángulo, el ángulo entre ellos. Tiene que ser el ángulo entre los dos lados. Y con esto queremos calcular el tercer lado que no conocemos. Entonces yo conozco un lado, conozco otro lado, conozco un ángulo.
y lo que quiero conocer es este lado de acá, puedo utilizar la ley de cosenos. Y si tengo los tres lados y quiero calcular un ángulo, también utilizo la ley de cosenos. ¿Ya? Es en esos dos contextos que pueden utilizar la ley de cosenos. Los últimos 10 minutos, hagamos un ejercicio. Ejercicio, ley de cosenos. Conocemos los siguientes datos. Hallar todas las demás medidas. Hallar las medidas restantes. Me dice que conozco A, que es 5. Me dice que conozco B, que vale 3 más o menos. Y me dice que conozco gamma, ¿ya? Que es 37 grados. Gamma es el opuesto a C, ojo. No conozco ni C, no conozco ni beta, que es el opuesto a B, no conozco ni alfa, que es el opuesto a C. Todo lo que es rojo no conozco. ¿Ya? ¿Cómo a ello? Pues veo que tengo dos lados, veo que tengo el ángulo entre ellos, ley de cosenos. Un lado al cuadrado, C cuadrado que no conozco, va a ser la suma de los otros dos, menos 2 veces la multiplicación de los dos por el coseno del ángulo que hay entre los dos, coseno de gamma. Calculadoras, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 5 por 3 por el coseno de 37. C, este cuadrado pasa como raíz, entonces todo en raíz o todo a lo 1/2. ¿Cuánto da esto? Cristian Chávez, ¿cuánto te da esto? Ya estoy calculando. Santiago, Me salió 3.17. 3.17. Ya conozco cuánto vale esto de acá. Todavía no conocemos ley de senos, podemos utilizar ley de senos, pero fíjense, necesito hallar alfa y beta, ¿ya? Ya conozco los tres lados. ¿Qué puedo hacer para hallar alfa y beta? Aplicar ley de cosenos. Digo, ok, para alfa, digo, ¿quién está al opuesto de alfa? A. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo que hay entre B y C, el coseno del alfa. Ya conozco los tres lados. Ya conozco los tres lados. Puedo hallar cualquier ángulo. Entonces, agarro la ecuación que implica alfa y de acá hallo alfa. ¿Qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. A es 5, B es 3, C es 3.17, menos 2 por B, que es 3, C es 3.17, por coseno de alfa. Y de acá despejo alfa, ¿ya? 5 al cuadrado, ¿cuánto es, por favor? Ahora sí, rápidamente calculadora. 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 3,17 al cuadrado. Mentira, al revés. 3 al cuadrado más 3,17 al cuadrado menos 5 al cuadrado, ¿ya? Todo esto va a pasar al otro lado a sumar y esto de acá va a pasar a dividir. Entonces va a ser todo entre 2 por 3 por 3,17. Y esto me va a dar el coseno del ángulo. ¿Cuánto les da? Coseno de alfa. ¿Cuánto les da coseno de alfa?
Menos 0.31. Menos 0.31. Alfa va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a coseno a la menos 1 de menos 0.31. Pero no se olviden, así, acá ya es un poco redundante. Normalmente cuando resolvemos esto, ¿qué es lo que tengo que añadir? Más 2k pi, ¿verdad? Pongamos en grados decimales, más k veces 360, k veces vueltas, ¿ya? Pero estamos hablando de ángulos. Cuando a un ángulo yo le sume 360 o le reste 360, me va a dar algo más de 180. Y los ángulos no pueden ser en más de 180. En este caso, cuando yo no coloco esto, ¿ya? Porque mi restricción me dice que el ángulo está entre 0 y 180. Entonces, cuando yo le sume k veces 360, voy a salir de esa restricción. ¿Ok? También debería poner el negativo de coseno a la menos 1. Para el coseno, ¿se recuerdan? Era el negativo. Debería poner el negativo, ¿ya? Más k 360. Cuando sume 360, me va a dar más de 180. Y el negativo me va a dar un ángulo negativo. El ángulo negativo no está en la restricción, tampoco se lo toma en cuenta. ¿Ya? Entonces, en sí, para este caso de ángulos, de triángulos, la respuesta es simplemente la elemental, pero solo para este caso. ¿Y cuánto es coseno a la menos 1? 108.23 grados. 108,2 grados. Entonces, ya tengo alfa. Ya tengo alfa y ya tengo C. Lo único que me falta es beta. Y recuerdo que beta, la suma interna de todos los ángulos es 180. Si en lugar de hacer ley de cosenos o ley de senos, digo, beta va a ser 180 menos los otros ángulos, menos alfa, que es 108, menos gamma, que es 37. De acá sacamos que beta va a ser igual a, ¿cuánto te da esto, Santiago? 34.77. 34.77. Sí, sí. Ya. Listito, por favor, confirmen que esté bien. Porque acá tengo otros números que no son muy, que son un poco muy diferentes. Confirmen que acá da menos 0.31 y luego ¿cuánto es coseno a la menos 1 de menos 0.31? ¿Cuánto te da eso, Cristian, Joshua? A mí me salió igual, Inge. A mí igual me salió la misma, ingeniero. Ya, esto lo dejaremos ahí. Esa es la respuesta. ¿Qué es lo que falta hacer? Me falta hacer ley de senos, ¿ya? Que es de complejidad similar, pero hay una cosita diferente. Un aspecto diferente que tal vez no lo han visto antes, que hay que tomar en cuenta. Una pequeña dificultad, pero luego es casi todo lo mismo. Quedamos ahí. Terminamos ley de senos, hasta ahí es el examen del martes, ¿ya? Lo que vamos a hacer mañana y el lunes no entra el examen. Realicen su práctica para mañana en la noche. Cualquier duda me preguntan. Y había un par de personas que no han hecho sus videos. Si quieren recuperar algo de nota, me escriben explicándome por qué no han hecho sus videos y vemos qué hacer. Nos vemos, que les vaya bien. Bye. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Sí. Ok, bye.